Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de cómo optimizar respuestas de backend utilizando un sistema de memoria caché como lo es Redis. Para aquellos que nunca han escuchado de Redis, esta es una base de datos que típicamente utiliza la memoria RAM para optimizar respuestas y es una de las razones de por qué se utiliza como optimización de peticiones del backend. En este caso voy a utilizar Node para crear una API muy básica en donde va a tener una ruta llamada characters. Por ejemplo, si hago una petición normal con la típica lógica de Node, pueden ver que toma alrededor de 980 milisegundos, que es normal para la cantidad de respuestas que puede tomar, pero obviamente si es una petición muy grande y yo quiero optimizarla, necesito una memoria caché. Entonces, en el ejemplo del día de hoy vamos a guardar esta respuesta, lo que hace que la siguiente vez que se pide la misma petición, baja de 980 a 5 milisegundos. Es decir, cualquier petición que venga después, pues va a tener en ese caso esa cantidad de respuesta. Pero claro, para poder entender esto, voy a mostrarles paso a paso una explicación rápida y luego también les voy a mostrar cómo se crea este proyecto. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Antes de empezar con el tutorial, primero les voy a explicar cómo funciona la idea de Redis. Cuando hablamos de Redis, principalmente hablamos de cómo utilizar una base de datos como memoria caché. En este tutorial vamos a tratar un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un navegador que va a hacer una petición a un servidor y supongamos que esta petición se va a llamar /characters. Va a pedir una lista de personajes. Ahora, para obtener esta lista de personajes, nuestro servidor lo va a obtener de algún lado. Puede ser una base de datos, puede ser una API, es decir, otra API, o puede ser también archivos que lea desde el sistema. Todas estas son opciones válidas. Ahora, cuando el servidor termine de leer estas, se las tiene que devolver al frontend. Y claro, todo este proceso toma algo de tiempo. Típicamente, por ejemplo, una API en este tutorial vamos a ver que demora aproximadamente 500 milisegundos. Ahora, esto no tiene nada de malo, de hecho es una respuesta bastante común a datos. Pero supongamos que ustedes están cargando la información en el frontend y quieren optimizar esta respuesta, quieren que vaya más rápido. Bueno, aquí es donde entra la idea de una memoria caché. Para que funcione una memoria caché, ustedes necesitan otro sistema que guarde los datos y los procese de una forma rápida. Y si se están preguntando por qué necesitan otro sistema, por qué no puede ser el mismo servidor, la razón es muy simple. Dentro del sistema nosotros tenemos distintas formas de guardar datos. La base de datos típicamente guarda los datos en disco, es decir, en su disco duro. La API típicamente se guarda en otro computador, pero viaja a través de red. Entonces necesita, por así decirlo, internet para que puedan viajar los datos. Y otra forma de guardar los datos es también en memoria RAM, es decir, en la memoria volátil de su sistema. Aquí vamos a llamarle RAM simplemente. De hecho, cuando ustedes crean variables de sus programas, estas típicamente se guardan en la memoria RAM. Estas tres formas, básicamente disco duro, red y memoria RAM, son las tres formas más típicas de guardar datos o persistirlos. Y cada una es más rápida que la otra. Las bases de datos son muy comunes. De hecho, es la forma directa de conectar a una aplicación de servidor y guardar los datos allí. Pero no son las más rápidas. De hecho, ocupan el segundo lugar en esta lista de tres elementos que les menciono. Las APIs son las más lentas porque viajan a través de red y dependen mucho de la conexión entre estos computadores. Y la más rápida es la memoria RAM, porque es una memoria volátil en teoría. Es decir, no va a persistir datos a lo largo del tiempo. Pero obviamente si hablamos de velocidad, la RAM es la mejor de todas. Ahora, si nosotros queremos persistir datos, probablemente vamos a elegir el sistema de disco, que también está relacionado a la base de datos. Pero también hay bases de datos que guardan datos de memoria RAM. En este caso, una de esas es Redis. Entonces, vamos a estar utilizando Redis debido a que utiliza la memoria RAM para guardar datos allí. Entonces, basado en esta idea, pues vamos a instalar o vamos a crear otro servidor que va a ser el servidor de Redis o en donde está la base de datos de Redis y va a funcionar de la siguiente forma. Supongamos que nosotros típicamente consultamos a una base de datos, pero de nuevo puede ser una API externa o pueden ser archivos que estén dentro del servidor, etc. Ahora, como demora 500 milisegundos en responder típicamente nuestra aplicación, vamos a optimizarlo con Redis. El proceso sería de esta forma. Cuando un frontend pide a nuestro backend algo, en este caso el backend va a consultar los datos y lo va a guardar en Redis. Esto va a ser la primera vez. Esto con el objetivo que la segunda vez que alguien pida algo, ya no se lo va a consultar a la base de datos, sino se lo va a consultar a Redis. Y Redis, al responder mucho más rápido, la respuesta también va a ir mucho más rápido. De hecho, la razón de que Redis nos responda va a reducir en este ejemplo, y lo van a ver, de 500 milisegundos a 2 milisegundos la respuesta, lo cual es mucho más rápido y hace que nuestras aplicaciones para el usuario se sientan mucho mejor. De nuevo, el objetivo es que la primera respuesta se haga normalmente a la base de datos, a la API o los archivos que leamos, y la segunda vez simplemente se lo consultamos a Redis. Con esta idea tan simple, pues vamos a optimizar mucho las respuestas. Ahora vamos a pasar al código para que puedan entenderlo mejor. Lo primero que voy a hacer es venir en mi escritorio y crear una carpeta nueva y es donde irá todo el proyecto. En este caso vamos a llamar a este proyecto Node.js-redis-cache y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. A partir de aquí vamos a abrir la terminal y el primer comando que vamos a ejecutar es el comando npm init-y. Este comando lo que va a hacer es crear un package JSON y aquí lo que vamos a alterar es tan solamente una propiedad extra o vamos a añadir algo extra que va a ser el type module.
que significa que vamos a estar utilizando las últimas características de Node.js o de JavaScript, que serían los import y export también. Una vez tenemos esto añadido, vamos a crear también un archivo aquí que se llame index.js, y dentro de este archivo vamos a crear el resto de código. Entonces lo que vamos a hacer aquí es instalar algún paquete para crear un servidor. En nuestro caso vamos a estar utilizando Express, así que vamos a decir npm install Express, y a medida que se instala vamos a ir importándolo. Le digo vamos a importar Express desde el paquete Express y vamos a inicializar una aplicación. Si no entienden mucho de Express, le dejo el curso básico de Express en la descripción, pero básicamente con esto podemos inicializar un servidor. A partir de aquí vamos a crear una ruta que se llame, por ejemplo, characters. Y cuando yo solicite esta ruta, pues lo que vamos a hacer es ejecutar una función. Así que vamos a colocar aquí un típico request response. Y una vez tengamos esta función, vamos a llamar a una API externa que va a ser la API de Rick y Morty. Y para aquellos que no saben qué es Rick y Morty, esta es una serie de televisión y su API nos da información acerca de sus personajes. Así que simplemente búsquenlo de esta forma, Rick y Morty API, entran en este sitio que dice rickymortyapi.com y a partir de aquí pues vamos a obtener información de estos personajes. En realidad lo que vamos a utilizar es simplemente un par de endpoints o rutas, y a partir de allí vamos a ver cómo podríamos optimizar esta respuesta utilizando Redis, por supuesto. Entonces vamos a venir aquí donde dice docs, y aquí en esta API tenemos dos opciones. Tenemos la opción de utilizar GraphQL y también tenemos la opción de utilizar REST API. En nuestro caso vamos a utilizar REST API, así que vamos a utilizar esta dirección. Luego, para poder tener información de los personajes, aquí nos da una dirección que se llama rickymortyapi.com/API/character. Vamos a copiar eso y pueden pegarlo en una nueva pestaña de su navegador, y si dan un enter, aquí lo que van a obtener es un objeto en donde van a obtener una propiedad llamada info, en donde les muestra información de cuántas páginas hay en esta API, es decir, esta es una paginación, y luego también nos da los resultados, en donde en la primera página nos muestra un personaje que es un objeto, luego hay otro personaje que es un segundo objeto, luego hay otro personaje que es un segundo objeto, y así. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos utilizar esta información para poder mostrarle a nuestra API. Entonces simplemente tenemos que copiar esta dirección y venir en nuestro backend y vamos a llamarlo de alguna forma. Ahora, para poder hacer la petición nosotros podemos utilizar una API de Node.js llamada Fetch, pero en nuestro caso, para acelerar un poco las cosas, vamos a instalar un paquete más que se llama Axios. Así que vamos a abrir la terminal de Visual Studio Code y vamos a decir npm install Axios y damos un enter. Una vez instalado, pues vamos a importarlo. Vamos a venir aquí arriba y voy a decir importa Axios desde Axios. Y una vez lo tengamos, pues vamos a venir aquí y vamos a llamarlo, o vamos a hacer una llamada get a esa ruta. De hecho, puede escribir axios.get y aquí, entre comillas simples, pueden pegar la dirección. Esta petición es asíncrona, por eso lleva la palabra wait al inicio, pero también para que funcione, la función que lo contiene debe contener la palabra clave llamada async. Esta nos va a dar un objeto como respuesta y nosotros simplemente desde ese objeto vamos a importar la propiedad data, que es la respuesta de la API, es decir, lo que hemos visto en el navegador. Una vez tengamos esto, pues simplemente vamos a retornarlo diciendo res.json y vamos a retornar data tal cual. Ahora, para nosotros probar esta API vamos a tener que escuchar este servidor, así que vamos a decir app, quiero que escuches en el puerto 3000 y quiero que coloques un mensaje allí que diga algo como por ejemplo localhost ejecutándose en el puerto 3000. Vamos a guardar esto y ahora venimos en la terminal y vamos a escribir node index.js. Y al dar un enter lo que va a hacer es que se va a ejecutar el servidor y a partir de ahora podemos hacer peticiones. Obviamente podemos venir aquí en el navegador y en la URL podemos escribir localhost 3000/characters y si damos un enter pues nos va a dar la misma respuesta que nos da la API de Rick y Morty. Ahora, yo sé que hay muchas dudas en cuanto a por qué hacer una petición de otra API cuando podríamos pedir directamente esto de nuestro frontend, pero hay muchas razones en el sentido de que quizás ustedes quieren pedir a múltiples APIs, quizás quieren guardarla en su propia base de datos, quizás quieren añadir información o simplemente quieren optimizar la respuesta. En este caso vamos a optimizar la respuesta. No tiene que ser una API como esta, puede ser una API de cualquier tipo o incluso una respuesta de base de datos. La idea es que entiendan el concepto que nosotros al pedir algo, si tarda mucho, podemos optimizarlo utilizando una memoria caché. Ahora, para poder optimizar algo debemos saber cuánto demora. Entonces para eso vamos a estar utilizando un paquete que se llama response time. Vamos a importarlo o instalarlo npm install response-time. Damos un enter y este paquete lo que hace es medir cuánto demora una petición. Entonces vamos a importarlo aquí, le voy a decir importa response time y vamos a llamarlo en este caso de la misma forma, solo que en camel case. Y esto de aquí es un middleware de Express, lo que quiere decir que antes que inicien las rutas va a tener que pasar por allí. Entonces vamos a decir app, quiero que utilices response time. Vamos a ejecutar nuevamente el proyecto, vamos a venir a la terminal, vamos a cancelarlo y limpiarlo y vamos a decir node index.js nuevamente. Y para poder probar este middleware podemos utilizar algún cliente REST. Es decir, Postman, Insomnia, ThunderClient o el que les guste. En mi caso voy a estar utilizando ThunderClient. Para aquellos que no lo conocen pueden ir en las extensiones de Visual Studio Code y pueden buscarlo de esta forma, ThunderClient.
Este es como un Postman, solo que ya viene integrado dentro de Visual Studio Code. Y bueno, una vez instalado van a ver un icono como el de aquí, es decir, un icono circular con un rayo. Y bueno, eso es Standard Client. Y bueno, lo que vamos a hacer es una nueva petición y le voy a decir que voy a pedir al http://localhost3000/characters. Y al enviarlo vamos a obtener la misma respuesta que obtenemos desde el navegador. Es decir, nosotros vamos a poder ver aquí lo mismo, el objeto JSON con sus propiedades y demás. Ahora, el tema no es ver la respuesta, sino ver cuánto demora. Y como pueden ver, en este caso ha demorado 105 milisegundos. Si yo nuevamente lo envío, pues aquí lo va midiendo. Ahora, en este caso nos muestra el tiempo porque esta herramienta nos muestra el tiempo de respuesta, pero si en todo caso ustedes no usan esto, lo que pueden hacer es ver los headers. Y en los headers, muy aparte de la información que da, por ejemplo, que esto es una respuesta de Express y demás, también hay un X response time, que viene gracias a este paquete llamado response time. Lo que hace es darnos la respuesta de cuánto tiempo toma. Y es un poco más exacto, porque es a través de código. Y en este caso nos dice que demoró 102 milisegundos, aproximadamente. Eso quiere decir que nosotros podemos ver el tiempo exacto en el que se está demorando esta petición. Ahora vamos a optimizarlo con Redis. Para instalar Redis, algo que deben tener en cuenta es que Redis es una base de datos que típicamente se instala en un entorno Unix, ya sea Linux o Mac. Pero como en este caso yo estoy en Windows y muchos de ustedes también pueden estar allí, lo que voy a hacer es uso de Docker para que pueda crear un entorno de Redis. Si quieren saber más de Docker, les dejo el curso de Docker en la descripción, pero no tienen que conocerlo tan a fondo. De hecho, si lo tienen instalado basta. La otra forma de utilizarlo es también instalándolo si están en Linux o Mac, así que allí pueden instalarlo más fácilmente. Y si no saben cómo instalar Redis, les dejo un video en la descripción. Entonces, para instalar Redis, en mi caso voy a crear un archivo aquí en mi proyecto que se llama docker-compose-yml. Y a partir de aquí, algo que pide Docker es colocar una versión. En mi caso voy a colocar la 3.8. Esto es un formato de string. Luego los servicios que vamos a crear, en mi caso vamos a llamarle Redis al servicio. Y la imagen que va a estar basada es en la última versión de Redis. Entonces voy a decir Redis:\latest. O también puede escribir simplemente Redis y va a descargar lo último. Lo siguiente es el puerto en el que se va a ejecutar esta base de datos, que por defecto es el 6379. Y esto básicamente sería todo para crear un entorno de Redis. Entonces voy a abrir una terminal de Visual Studio Code. Vamos a cancelar el proyecto. Y vamos a escribir simplemente docker compose app-d. Esto es de nuevo para aquel que no tiene instalado Redis, como es en mi caso. O como yo estoy en Windows nuevamente, allí instalo Redis a través de Docker. Y bueno, aquí ya tengo instalado Redis, ahora ya puedo empezar a probarlo. Entonces vamos a venir en index.js y vamos a instalar un paquete de Redis. Es muy típico cómo instalarlo. De hecho, ustedes pueden googlearlo de esta forma, npm redis. Y esto lo va a llevar en la documentación de npm, en donde aquí van a poder ver todos sus métodos y demás. De hecho, también la forma en la que se importa la conexión. Vamos a venir aquí entonces, vamos a ir en la terminal y voy a decir npm install redis. Este proceso puede tomar algunos segundos, ya está. Vamos a importarlo, le digo voy a importar Redis o voy a importar desde el paquete Redis una función llamada createClient. Este createClient sirve para que nosotros podamos conectarnos a la base de datos. Entonces, para poder llamar a una conexión, vamos a hacerlo aquí arriba, debajo de Express. Voy a decirle createClient y aquí le paso las configuraciones. En este caso, toda esta configuración va a venir con client. Esta es la conexión a la base de datos de Redis. Y aquí le voy a pasar los parámetros. Por ejemplo, ¿en dónde está instalado Redis? Bueno, en esta misma máquina. Así que vamos a llamar un host. Y aquí voy a colocarle que el host va a ser 127.0.0.1, que es básicamente el localhost. Si no le funciona así, también pueden intentarlo con este texto que diga localhost. ¿Okay? En mi caso lo tengo con el 127.0.0. Luego el puerto, que es donde típicamente se ejecuta, que es el 6379. Entonces ya tenemos la conexión con el cliente de Redis. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Cuando utilizamos una caché, básicamente hacemos referencia a que vamos a tener algo guardado para utilizar después. Es decir, la primera vez que yo llamo a esta API, se hace una solicitud a la API de Rick y Morty y devolvemos esta respuesta. Pero como toma demasiado tiempo que vaya a la API de Rick y Morty y luego nosotros devolvemos la respuesta, pues vamos a guardarlo en un sistema más rápido, ya que el viajar en red toma demasiado tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera persona que visite nuestro sitio va a solicitar los datos de Rick y Morty, nos va a dar la respuesta a esta API y nosotros lo vamos a guardar en Redis, ya que Redis responde más rápido. Y la siguiente persona, es decir, el segundo visitante de nuestro sitio, cuando pida esta ruta, es decir, la misma ruta del servidor por segunda vez, pues vamos a darle lo que ya tenemos guardado en Redis, en lugar de pedírselo nuevamente a esta API que toma tiempo. Entonces, para poder hacer esto es más que una condicional. Simplemente vamos a decir lo siguiente: await client.set, y aquí nosotros vamos a colocarle un nombre a cómo lo vamos a guardar en la base de datos. Por ejemplo, en mi caso voy a guardarlo con la propiedad characters, y lo que vamos a estar guardando aquí va a ser un string. Es decir, estos datos en formato JSON vamos a convertirlo en un string y vamos a guardarlo dentro de esta variable. Es como colocar la variable y el valor de la variable. En este caso voy a decir json.stringify y vamos a pasarle los datos. Esto nos va a dar una respuesta.
en el cual nosotros podemos llamarle, por ejemplo, saveResult, resultados guardados, e incluso también podemos verlos por consola, saveResult. Y ya estaría. Ahora, esto lo va a guardar la primera vez que alguien pida algo. Es decir, yo pido los datos de Rick y Morty, se guardan en Redis y devuelvo la respuesta. Pero la siguiente vez, es decir, la segunda vez, por ejemplo, cuando alguien pida algo, yo tengo que consultárselo a Redis para saber si él lo tiene. Entonces aquí también se añade la siguiente consulta. Le decimos await, le preguntamos al cliente de Redis que obtenga la propiedad llamada characters. En esta consulta nos va a devolver una respuesta. Vamos a llamarle reply. Y si existe la respuesta, es decir, si tiene algo de datos, es decir, no está vacío, significa que tiene algo guardado en la caché. Si lo tiene, pues vamos a retornar lo que tenga desde la caché. Entonces le digo, vas a responder un JSON, pero como lo que me está respondiendo es un string y yo necesito devolver un JSON, vamos a hacer el proceso inverso. Ahora vamos a decir JSON.parse reply. De nuevo, haciendo un repaso breve a esta API, lo que estamos haciendo es consultarle a Redis si tiene algo guardado, llamado characters. Si lo tiene, vamos a devolver ese characters. Caso contrario, si no lo tiene, pues vamos a consultar a la API de Rick y Morty, vamos a guardar el dato de la respuesta en Redis para que la segunda vez se use y retornamos la respuesta. Esto es básicamente todo lo que se hace en una caché. Vamos a guardarlo y vamos a comprobarlo. Vamos a escribir node index.js y si no tenemos un error, pues podemos empezar a probarlo. Ok, aquí ya ha iniciado el servidor en el puerto 3000. Vamos a abrir Thunder Client. Vamos a hacer la misma petición, localhost 3000/characters, y quiero que vean la respuesta de los headers, porque es un poco más exacta con este response time. Vamos a enviar una petición get la primera vez, recuerden que ese es el servidor la primera vez, envío, y bueno, aquí me ha dado un error, capaz he escrito algo de código mal, vamos a abrir la terminal, y aquí me dice que el client ha sido cerrado. Y bueno, esto es muy simple de solucionar, algo me ha faltado, y es que al momento de que ha iniciado Express, nunca inicié Redis, o nunca inicié la conexión de Redis. Así que lo que vamos a hacer aquí es también decirle que inicie Redis una vez ya iniciado el servidor. De hecho, lo ideal sería que primero inicie Redis y luego inicie Express. Entonces vamos a escribir aquí una pequeña consulta. Voy a escribir una función que se llame main, por ejemplo. Vamos a hacerlo con esta sintaxis más moderna. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Voy a iniciar el cliente de Redis de esta forma con client.connect. Y ejecutamos la función. Para que esto funcione debe ser así. Y lo siguiente, vamos a ejecutar el app.listen en el puerto 3000. E incluso podemos colocar el mensaje de consola debajo. Y ya no necesitaríamos este app.listen porque ya lo estamos ejecutando aquí. Y vamos a llamar esta función main simplemente. Es un poco más ordenado. Vamos a guardarlo. Y ahora nuevamente vamos a intentar el node index.js. Allí se está ejecutando. Y si nuevamente hago la petición, recuerden localhost 3000/characters, envío. Allí carga un poco, me dice que ha respondido dentro de 522 milisegundos. Vamos a ver el response time. Sí, ha demorado 516 milisegundos aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una segunda petición. Nuevamente enviamos. Y miren, la respuesta ha bajado desde 500 a 5 milisegundos. E incluso en la cabecera me dice que ha bajado a 2 milisegundos. Y la siguiente vez, es decir, las peticiones que vienen a partir de aquí, si yo empiezo a enviarlas, pues va bajando la respuesta. O se mantiene. Es decir, que ya la está respondiendo desde la memoria caché. Lo que quiere decir que nosotros ya podemos empezar a utilizar la caché porque se está guardando en su base de datos de Redis. De hecho, no es que se guarde en cada petición. Recuerden, el código lo que dice es que si ya lo tiene en la petición, retorna desde allí y ya nada de estos de abajo se ejecuta. Ahora, algo a notar es que también el peso coincide. Es decir, nosotros tenemos 19 kilobytes y allí por eso se demora aproximadamente 5 milisegundos. Pero si tenemos una respuesta que pesa menos, obviamente también va a demorar menos en responder. Vamos a probarlo. Vamos a crear una ruta más. De hecho, va a ser mucho más rápido ya que ya conocen la mayoría. Entonces vamos a decir app.get. Vamos a decir que cuando se pida de un characters y aquí nosotros pidamos algún tipo de ID, vamos a manejarlo con alguna respuesta, un request response. Vamos a manejarlo con código allí y nosotros vamos a escribir código asíncrono aquí adentro también. Y la típica petición que vamos a hacer es muy similar a la que tenemos aquí en esta línea de código cuando pedimos a la API de Rick y Morty. Vamos a pegarlo aquí debajo. Y el personaje que vamos a pedir va a coincidir con lo que pidamos en este ID. Por ejemplo, si yo pido el personaje 1, aquí lo va a concatenar con ese personaje 1. Para concatenar en JavaScript ustedes saben que tienen que cambiarlo con tildes o los backticks. Y aquí vamos a concatenarlo con el ID. Ahora, este ID no viene directamente de esta forma, sino que tenemos que extraerlo. Y le digo, vas a extraer el ID que viene desde request.params. Y ahora sí se lo pasamos como un parámetro. Listo, ya con esto podemos pedir un personaje en particular. Es decir, ya no pedimos una lista de personajes, solo uno. Y retornamos la respuesta. Le digo return res.json y retorno data. Vamos a probarlo. Voy a formatear esto de aquí. Así quedaría formateado. Vamos a guardarlo y vamos a venir en la consola y vamos a decir node index.js. Por cierto, este OK que estamos viendo aquí es la respuesta de Redis cuando ya la guarda en la memoria caché. Vamos a probarlo nuevamente. Vamos a venir aquí en characters y por ejemplo pide el personaje 1. Voy a minimizar la terminal. Voy a ver aquí en este caso el response.
Vamos a enviarlo. Y por ejemplo, este es el personaje 1. Es un objeto. El nombre es Rick Sánchez. Ven que no es un arreglo, sino un solo objeto. Y aquí está la información de ese personaje. La respuesta ha tomado 450 milisegundos. Y en este caso también podemos ver el header, que allí en el X response time nos dice 445 milisegundos. Una vez tenemos esta respuesta, pues ahora vamos a optimizarlo utilizando Redis. Para poder hacerlo, vamos a venir en nuestra nueva ruta. Vamos a guardarlo dentro de la caché de Redis. Entonces voy a decir await client.set y vamos a colocarle como ID o digamos como nombre de variable el mismo ID que estamos recibiendo, y luego vamos a colocar un json.stringify y vamos a pasarle los datos. Esto nos va a dar una respuesta de que ha sido guardado. Vamos a llamarle cresult. Vamos a verlo por consola, este cresult, y retornamos los datos. Ahora, antes de que se haga la petición, si en caso ya Redis tiene el dato, vamos a consultarlo. Entonces aquí voy a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, await client.get. Para pedírselo a Redis, le paso el ID y si obtengo una respuesta, es decir, obtengo un reply, vamos a decirle si reply, entonces vamos a retornar un res.json y vamos a devolver una conversión de string a JSON de la respuesta. Vamos a guardarlo y ahora sí, si ejecuto nuevamente el proyecto, node index.js, vamos a ver que el proyecto se ejecuta y si yo vengo aquí en characters 1 y hago la petición, pueden ver que se demora 460 milisegundos. Esta es la primera petición. Pero si veo la terminal del backend, van a ver que me da un OK. Significa que ya se guardó en la memoria caché. Es decir, si yo vengo ahora nuevamente y hago la misma petición de characters 1 y envío, ha bajado a 1,5 milisegundos. Es decir, ya hemos reducido mucho la respuesta a partir de que simplemente lo tenemos en la memoria caché. Y básicamente esta es la magia de Redis, por así decirlo. La razón de que por qué lo podemos utilizar es simplemente porque como lo guarda en memoria RAM, él puede responder mucho más rápido a las respuestas. Y esta es una optimización no para todas las rutas obviamente, porque en este caso tendríamos que guardar en caché solo las respuestas más comunes, pero sí nos ayuda a que cualquier aplicación en donde los datos no cambien, pues puede ser optimizado de esta forma tan sencilla. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.